Entonces, segmento dirigido, definición, se llama segmento dirigido a un segmento de recta en el que se ha asignado un punto origen y un punto extremo. En forma gráfica, un segmento dirigido se representa con una flecha. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el segmento dirigido que va de E hacia F. Y aquí abajo tenemos el segmento dirigido que va de E hacia G. La flecha nos indica cuál es nuestro punto extremo. Muy bien. Entonces dice, se llama segmento dirigido AB al segmento de recta que une al punto A con el punto B. Es decir, al segmento que va de A hacia B. Entonces, A es nuestro punto origen, B es nuestro punto extremo. Entonces, este es el segmento dirigido que va de A hacia B. Es importante cómo aparecen las letras aquí, porque eso nos indica quién es nuestro punto origen y quién es nuestro punto extremo. Este segmento dirigido comienza en A y termina en B. Eso es importante. Vean, por otro lado, se llama segmento dirigido BA al segmento de recta que une al punto B con el punto A. Va de B hacia A. No es lo mismo. Tienen solamente dirección opuesta. Vean, el segmento AB empieza en A y termina en B. El segmento BA empieza en B y termina en A. Muy bien. Entonces recuerden, es importante el orden en el que aparecen nuestras letras del segmento dirigido. Perfecto. Entonces seguimos. Puesto que los vectores y los segmentos dirigidos tienen las mismas propiedades, entonces los vectores se representan gráficamente como segmentos dirigidos. Entonces vean, aquí tenemos el vector A, que también se puede representar como el segmento dirigido que va de A hacia B. O sea, a los segmentos dirigidos donde nosotros conozcamos cuál es el punto origen y cuál es el punto extremo, le podemos cambiar el nombre por una letra minúscula atestada. Eso significará que a ese segmento dirigido lo estamos renombrando como un vector particular, el vector A, el vector B, el vector C, el vector D, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, vamos a ver la representación geométrica de un vector. Un vector puede representarse geométricamente como el segmento dirigido que convenga, el que se nos ocurra o el que necesitemos, o el que nos ayude a simplificar las cosas. Es decir, un vector puede representarse como una infinidad de segmentos dirigidos, todos aquellos que tengan el mismo tamaño del vector, su dirección y su sentido. Por ello, a los vectores así definidos se les llama vectores libres. Entonces, aquí fíjense, dice, el vector U está representado como el segmento dirigido a B. Aquí está el segmento dirigido que va de A hacia B. Y dice en este párrafo que acabamos de revisar que geométricamente nosotros podemos representar a los vectores como una infinidad de segmentos dirigidos. Eso significa que todos estos que están en color verde, todos estos están representando al mismo vector, sí y solo sí tienen la misma magnitud y la misma dirección. Entonces, si tienen la misma magnitud y tienen la misma dirección, entonces significa que son el mismo vector. Y si nosotros, por ejemplo, pudiésemos tomar este segmento dirigido que va de A hacia B, lo pudiésemos tomar de la pantalla de la computadora o del teléfono celular y trasladarlo a donde empieza este otro segmento dirigido, si coinciden exactamente su punto origen, su punto extremo, es decir, tienen el mismo tamaño los segmentos dirigidos y apuntan hacia la misma dirección, entonces significa que son lo mismo. Entonces, gráficamente, para saber si son el mismo vector, pues podría tomarlo y colocar uno sobre otro. Y si coinciden en tamaño y apuntan hacia la misma dirección, entonces significará que son el mismo vector. Pero no significa que solamente se puede saber cuando dos segmentos dirigidos están representando al mismo vector, colocando uno encima de otro. Pues no, necesariamente es la única forma. También se puede revisar de manera analítica y ahorita lo vamos a ver. Entonces, lo primero que tienen que saber es eso, que hay una infinidad de segmentos dirigidos que están representando al mismo vector. Y para que eso sea cierto, pues tenemos que verificar que tengan la misma magnitud y la misma dirección. Entonces, todos estos en color verde, aunque no lo crean, representan al mismo vector. Y todos estos en color café o morado representan a otro vector también, pero este segmento dirigido OE es el mismo que cualquiera de estos. Si pudieran tomar uno y sobreponerlo, van a ver que va a ser el mismo. Pero bueno, entonces vamos a continuar ahora. Vamos a ver las componentes escalares de un vector. Esto es muy, muy importante que lo entiendan. Dice, las componentes escalares de un vector son las proyecciones ortogonales perpendiculares, entre paréntesis,
para que lo entiendan mejor el concepto de ortogonal, son las proyecciones perpendiculares dirigidas del vector sobre los ejes coordenados. Muy bien, entonces las componentes escalares de un vector también se conocen como números directores, o sea, los números que dirigen al vector. Y estas componentes escalares o números directores del vector van a ser las proyecciones, o sea, las sombras que proyecta el vector sobre cada uno de los ejes coordenados, pero tienen que ser las sombras perpendiculares. Entonces, fíjense, aquí yo tengo un vector, el vector A, y voy a trazar, para conocer su componente escalar del vector A sobre el eje X, lo que voy a hacer es que voy a trazar líneas perpendiculares al eje X y que esas líneas perpendiculares coincidan con el punto origen del vector y con el punto extremo. Entonces, la distancia que haya entre esas dos líneas perpendiculares se conoce justamente como componente escalar. Componente escalar. La componente escalar del vector es la sombra que proyecta el vector sobre cada uno de los ejes coordenados. Y es bueno que desde ahora entiendan eso, que la componente escalar es la proyección ortogonal de un vector sobre otro lugar geométrico, en este caso es sobre el eje X, pero podemos calcular, y lo vamos a hacer en un momento más, vamos a poder calcular la componente escalar de un vector sobre otro, es decir, la sombra que proyecta un vector en dirección de otro. Eso también lo vamos a ver, pero pues entiéndanlo desde ahora. La componente escalar de un vector sobre otro lugar geométrico va a ser la proyección ortogonal, es decir, que al lugar geométrico sobre el cual estamos proyectando la sombra, vamos a trazar líneas perpendiculares que coincidan con el punto origen del vector y con el punto extremo, y esa sombra que se proyecte, el tamaño de esa sombra que se proyecte, va a ser la componente escalar, así se llama. Entonces, la sombra que proyecta este vector en dirección del eje X se llama componente escalar en X, componente en X. Y la sombra que proyecta el vector sobre el eje Y, pues se llama componente escalar en Y, o segunda componente, cualquiera de los dos. Entonces vean aquí, el vector A tiene componentes escalares A1 y A2. ¿Se acuerdan que ayer les decía? Miren, los puntos se leen de esta manera. El punto A de coordenadas 1, 2, 3. Y después les dije, los vectores se leen de esta otra manera. El vector A de componentes escalares 1, 2, 3. Y entonces ahora ya entienden por qué se llaman componentes escalares. Porque las componentes escalares del vector son las sombras que proyecta el vector sobre cada uno de los ejes. ¿Sí, sí lo entienden mejor, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, profe. Y por ejemplo, en el caso de que se incluya... Bueno, entonces vamos a ver que los vectores pueden tener componentes escalares negativas. Entonces, observen este vector. Estos son los ejes coordenados, el eje X y el eje Y. Entonces voy a dibujar un vector, pero ahora lo voy a dibujar aquí abajo. Aquí. Entonces vamos a ver. Este es mi vector al que le voy a llamar B. Entonces decíamos, las componentes escalares son las proyecciones ortogonales del vector sobre cada uno de los ejes coordenados. Entonces trazo líneas perpendiculares a cada eje. En principio voy a empezar con el eje X. Y esas líneas perpendiculares al eje X deben de coincidir con el punto inicial del vector y con el punto final. Entonces fíjense, aquí coincidió esta perpendicular que está en color rojo, perpendicular al eje X. Coincidió con el punto origen del vector, y la segunda perpendicular que tracé también en color rojo coincide con el punto extremo del vector B. ¿Sí entienden eso de las perpendiculares? Líneas perpendiculares, muchachos. Sí, ¿Sí? profe. Perfecto. Y entonces fíjense, esto que está aquí, esta que está de aquí a aquí, pues será la componente escalar del vector B en dirección del eje X, o sea, Bx, por decirlo de alguna manera, o la primer componente del vector. Y esta será positiva, o sea, el vector tendrá primer componente Bx o simplemente primer componente positiva, porque el vector apunta en la dirección del eje X positivo. Pero luego vean, cuando dibujo las perpendiculares al eje Y, entonces que coincidan, recuerden, con el punto inicial y el punto final del vector. Entonces aquí está, esta es la primer perpendicular al eje Y ahora, y esta sería la segunda perpendicular al eje Y,
que coincide con el punto extremo del vector. Y ahora esta sería la sombra que proyectó el vector sobre el eje Y. Esta de aquí, y le vamos a llamar componente en Y o segunda componente. Y esta tendrá signo negativo. ¿Por qué razón? Pues porque el vector está apuntando en dirección opuesta al eje Y. ¿Sí lo ven? Entonces, por esa razón, los vectores pueden tener componentes negativas, porque dependerá mucho de la dirección en la que apunte el vector. Entonces, este vector apuntó en X positiva, por eso la primer componente es positiva, y este vector apuntó hacia la dirección de Y negativa, por eso su segunda componente es negativa. ¿Sí, muchachos? ¿Sí o no? ¿Cómo ven? Sí, profe, Ah, yo tengo ajá. una duda. Adelante, adelante, porque voy a poner otro Y ejemplo mientras. sí, Ajá. los vectores que parten del origen son los vectores de posición, ¿no? Exacto. Y los que no parten, ¿cómo se llaman? ¿Solo Pues vectores? solamente vectores, exacto. Ah, ok, Así es. gracias. Así es, tal cual lo dijiste muy bien. Listo. Entonces, a ver, voy Profe, a yo poner. tengo otra Ajá. duda que me acaba de Sí, surgir. Y por sí, sí, sí. ejemplo, ¿los segmentos dirigidos también se pueden representar en un plano de 3 dimensiones? Sí, hay segmentos dirigidos que están en 3 dimensiones. Así es. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces aquí tengo otro vector que este vector no parte del origen y no por eso no es vector. A este vector le voy a llamar C. Entonces, ¿quién me puede decir qué signo tendrían sus componentes? ¿Qué signo tendría su componente en X y qué signo tendría su componente en Y? Y cuando hablamos de primer componente y segunda componente, pues porque a este vector también lo podría denotar como a sus componentes escalares como C1, C2. A eso me refería como primer componente o segunda componente, pero también podemos decir componente en X y componente en Y. Entonces, es una notación nada más. Y la pregunta es, ¿qué signo tendrían sus componentes? Adelante, Fernando. Sería negativo en X Negativo en X, ajá, y positivo en Y. exactamente, así es. Todavía no sabemos cómo calcular su valor, apenas estamos viendo qué representan y qué signo tendrían. Así es, entonces por lo menos eso ya lo entendieron. Justamente recuerden, la componente en X para calcularla se trazan líneas perpendiculares al eje X que coincidan con el punto inicial y el punto final del vector. Ya está. Esta será la componente en X o primer componente del vector. Y tiene signo negativo porque el vector apunta en dirección opuesta del eje X. O sea, apunta en dirección del eje X negativo. Muy bien, Fernando. Y luego para la componente en Y, permítanme. Entonces trazamos perpendiculares, pero ahora al eje Y que coincidan con el punto inicial del vector y con el punto final del vector. Perpendiculares, ya está. Entonces esta que tenemos aquí, esta será la componente en Y del vector. Y esta es positiva porque el vector apunta en dirección de Y positivo. Muy bien. ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo entendieron, muchachos? ¿Cómo ven? Profesor, nomás para aclarar una duda. Ajá. Entonces, ¿el componente escalar sería en sí el segmento que está en el eje X y Y? Ajá, esa distancia, esa distancia. Como su nombre lo dice, la componente escalar es un escalar, o sea, es un número. Entonces, ese número es la distancia que hay entre este punto y este punto, pero esa distancia puede tener un signo de acuerdo a donde apunte el vector. ¿Y se va a representar con las coordenadas? Ahorita lo vamos a ver cómo se calcularían esas magnitudes de las componentes escalares. ¿Sí? Gracias, gracias. Sí, sí, sí. Ahorita ya vamos, nada más quiero que les quede claro que las componentes escalares pueden ser positivas o negativas. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver el último vector. Entonces tenemos este vector que está aquí. Vean, lo voy a dibujar bien, bien pequeñito porque no necesitan ser los vectores todos siempre grandes ni nada. Entonces, bueno, ahí está. A este vector le voy a llamar el vector D. Entonces, ¿cuáles serían sus componentes del vector D? ¿Y qué signo tendrían? Ahora que me digan todo. Entonces, a ver, Audrey, adelante, por favor. Sería del X en X. Ajá, la componente en X, o sea, La de su componente en índice. X Ajá, de su sería índice. negativa Ajá, muy bien. y la componente en Y sería negativa. También, muy bien. Entonces, recuerden que se puede decir componente en X, pero también podría decir simplemente primera componente. Muy bien, perfecto, ya está.
Listo. Y recuerden otra vez, eso es importantísimo. Las componentes escalares son las proyecciones ortogonales que tiene el vector con cada eje coordenado. Entonces trazamos perpendiculares sobre el eje X que coincidan con el punto inicial y el punto final. Esta sería la componente en X. Y después trazamos perpendiculares al eje Y que coincidan con el punto inicial y el punto final del vector. Ya está. Y entonces esta que tenemos aquí, esta sería la componente en Y y su signo pues está dado por la dirección del vector. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, entonces no sé si tienen alguna duda. ¿Alguna duda en particular, muchachos? Profesor, por Sí, ejemplo, te la flechita escucho. también podría apuntar. Vamos a ponerle también a la imagen los signos de las componentes. Entonces, en la primera decíamos la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa. Le ponemos ahí su signo. En el segundo caso tenemos que la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. Y para el último tenemos que la componente en X es negativa y la componente en Y también es negativa. Muy bien. Perfecto. Bueno, regresamos a la presentación. O no sé si quieren copiarlo. No sé si ya lo terminaron de grabación. Y bueno, ya vimos todo esto de las componentes. Dice ahora, representación analítica de un vector. Para representar analíticamente a un vector, se usa una terna ordenada de números reales. Entonces aquí está el vector A, tiene componentes escalares A1, A2 y A3, o sea, su primer componente escalar, su segunda componente y su tercer componente, a los cuales se les denomina componentes escalares del vector o también números directores del vector. Cuando se trabaja en el plano, puede utilizarse solamente una pareja ordenada de números reales, porque solamente tiene dos componentes. Si el vector está en el plano, solamente tiene dos componentes. Si está en el espacio, pues tendrá tres componentes. Aquí es justamente lo que dice. O con una terna que tiene una de las componentes. Perdón, esto dice, lo repito. En el espacio, un vector se puede representar como una terna ordenada. Es decir, tendrá tres componentes. Si nuestro vector está en un plano, puede representarse solamente como una pareja ordenada o bien con una terna ordenada que tendrá una de sus componentes nulas, dependiendo del plano en el que este vector se encuentre. Entonces dice, en un aspecto abstracto, un vector suele definirse como una eneada ordenada de números reales. Fíjense, aquí tengo el vector A que tiene n componentes escalares. Eso es en aspecto abstracto. Nosotros vamos a ver a los vectores desde el punto de vista geométrico. Entonces vamos a trabajar con vectores en 2 y 3 dimensiones. Sin embargo, en una asignatura que van a llevar el próximo semestre, que se llama álgebra lineal, pues van a revisar a los vectores en un aspecto abstracto. Y entonces van a ver que un vector puede definirse como una eneada de números reales. Entonces ahí sí van a trabajar con vectores de n dimensiones y vectores de muchas formas. Por ejemplo, van a trabajar con vectores que pertenecen al espacio vectorial de los polinomios de orden 2. Van a trabajar con vectores que pertenecen al espacio vectorial de matrices de orden 3. Van a trabajar con vectores que pertenecen al espacio de los números complejos y cosas así. Entonces, aquí en cálculo y geometría analítica vamos a ver a los vectores solamente desde el punto de vista geométrico en 2 y 3 dimensiones, pero eso no significa que es la única forma de representar a un vector. En un aspecto abstracto, un vector puede definirse como una eneada ordenada de números reales. Eso no lo olviden, por favor. Muy bien. Entonces, ahora sí, continuamos. Dice, sea el vector C de componentes C1, C2 y C3, o la componente en X, la componente en Y y la componente en Z, si dicho vector se representa por el segmento dirigido que va de A hacia B, donde su punto origen es A, que tiene coordenadas A1, A2 y A3, y su punto extremo es B, que tiene coordenadas B1, B2 y B3, las componentes escalares del vector, o sea, su primer componente, su segunda componente y su tercer componente, se pueden calcular de la siguiente manera. La primer componente será la diferencia de las primeras componentes de los puntos origen y extremo, empezando con el extremo. Al extremo
le vamos a restar las coordenadas del origen. Entonces, para la primer componente, resto primer componente del extremo menos primer componente del punto origen. Para la segunda componente del vector, resto segunda componente del extremo menos segunda componente del punto origen. Para la tercer componente del vector, resto tercer componente del extremo menos tercer componente del origen. Y aquí está, de manera resumida, el vector C, que está representado por el segmento dirigido AB, donde A tiene coordenadas A1, A2 y A3, y B coordenadas B1, B2 y B3. Entonces el vector C tendrá componentes escalares determinadas a partir de estas expresiones. B1 menos A2, B2 menos A2 y B3 menos A3. Es decir, las coordenadas del punto extremo menos las coordenadas del punto origen. ¿Está claro, muchachos? Es justamente lo que nos habían dicho sus compañeras al inicio de la clase. Ahora sí, ya vamos a poder determinar, además del signo, vamos a poder determinar el valor de cada una de las componentes escalares, conociendo el punto origen y el punto extremo de ese segmento dirigido que está representando a ese vector específico. Muy bien. Entonces, bueno, ahorita hacemos los ejercicios. Vamos a seguir avanzando en la teoría. Vamos a ver ahora el concepto de vector de posición. Dice, se llama vector de posición de un punto A aquel que tiene su punto de origen en el origen del sistema de referencia y su punto extremo en el punto A. Su vector de posición será el vector A de componentes A1, A2 y A3. Eso ya lo habíamos visto desde la clase pasada. Entonces, vector de posición es todo aquel vector que alcance a un punto en el espacio específico, pero que parta del origen. Entonces, todos aquellos vectores que parten del origen y que alcanzan a un punto se llaman vectores de posición. Y sus coordenadas, fíjense, el punto A tiene coordenadas A1, A2 y A3. Entonces, el vector A tendrá componentes escalares A1, A2 y A3. Tal cual, las coordenadas del vector, perdón, las coordenadas del punto son las componentes escalares del vector. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen? Si nosotros ya vimos que cómo se calculan las componentes escalares del vector, restando las coordenadas del punto extremo menos las coordenadas del punto origen, porque si el vector es de posición, sus componentes escalares son las coordenadas del punto extremo. ¿Por qué razón? Porque ¿cuáles son las coordenadas del punto origen? Porque ¿cuáles son las coordenadas? 0, 0. Exacto, porque son 0, 0, Entonces, 0. Ajá, entonces si hacemos estarías restando 0. Exacto, muy bien. Como le estaríamos restando 0, pues entonces pues nos va a quedar solamente la segunda coordenada. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Ustedes ya lo habían hecho, en la tarea lo hicieron, pero no sabían por qué, solamente siguieron las instrucciones que yo les di. Les dije, miren, este es mi punto A. Entonces, representa al vector de posición que alcanza A, y lo escribieron bien en su tarea, pero pues no sabían todavía por qué razón era así. Pues ahora ya tienen la idea de por qué razón es de esa manera. Bueno, después dice, cualquier punto en el espacio siempre tendrá su representación vectorial a través de su vector de posición. Entonces, otra vez lo repetimos, cualquier punto en el espacio siempre tendrá su representación vectorial a través de su vector de posición. Es equivalente a lo que les había dicho la clase anterior. Todo punto en el espacio podrá ser representado o será alcanzado por uno y solo un vector de posición, es decir, será alcanzado por uno y solo un vector que parta del origen y que llegue a él. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora continuamos con otro concepto. Dice magnitud o módulo de un vector. La magnitud o módulo de un vector es el tamaño de cualquier segmento dirigido que lo representa. De forma analítica, el módulo de un vector en el plano se obtiene por la expresión módulo de A es igual a la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Y si nosotros sabemos que las componentes escalares del vector se obtienen con la diferencia de las coordenadas, entonces lo que estábamos haciendo al restar esa diferencia de coordenadas,
pues es obtener una distancia. Entonces, vamos a verlo, fíjense, para que les quede claro. Vamos a verlo en GeoGebra. Vamos a ver. Permítanme, le voy a cambiar de hoja. Listo, ya está. Entonces vamos a dibujar un vector en el plano. Muy bien. Vamos a dibujar un vector en el plano. Primero dibujamos nuestro sistema de referencia. Este que tenemos aquí es nuestro eje X. Este que tenemos aquí es nuestro eje Y. Y vamos a dibujar un vector libre, o sea, un vector que no esté en el origen del sistema de referencia, que puede ser este. Ya está, este es mi vector. A este vector le voy a llamar el vector M otra vez, ya está. Entonces, el vector M está representando a este segmento dirigido que va desde A hacia B. O sea, M es igual al segmento dirigido que va de A hacia B. Y entonces el punto A tiene coordenadas A1, A2. Y el punto B tiene coordenadas B1 y B2. Entonces, ¿cuáles serán las componentes escalares del vector? Un momento. Ah, sí se ve. Entonces, ¿cuáles serán las componentes escalares del vector? Ah, pues por lo que acabamos de ver, entonces nosotros sabemos que el vector M, un momento, no les voy a dar todavía la participación. Ahorita que hagamos ya ejercicios numéricos, ahí sí ya les doy la participación. Permítanme un momento, por favor. Entonces, el vector M tendrá componentes escalares obtenidas a partir de la diferencia de las primeras coordenadas de los puntos A y B, restando la primer coordenada del punto extremo menos la primer coordenada del punto origen, coma, la diferencia de las segundas coordenadas, o sea, B2, que es la coordenada 2 del punto extremo, menos la coordenada 2 del punto origen. Y esta diferencia va a ser un escalar. Entonces le podemos llamar a esta diferencia, le podemos llamar primer componente del vector M, y a esta otra diferencia le podemos llamar segunda componente del vector M, porque este es un número, este es otro número, al restarse va a dar un solo número. Muy bien, perfecto. Entonces, ya que tenemos eso, pues entonces recordando nuestro repaso de álgebra de trigonometría, o recordando nuestro repaso de geometría analítica, donde vimos distancia entre dos puntos. Entonces, fíjense aquí, este segmento de este triángulo rectángulo, este segmento que tenemos aquí, se puede calcular su longitud como la diferencia de B2 menos A2. Y este es otro segmento de este otro triángulo, se puede calcular como la diferencia de A2 menos A1. Y yo quiero calcular la longitud de la hipotenusa. Entonces, del teorema de Pitágoras sabemos que la distancia, en este caso, será el módulo del vector al cuadrado, será esta distancia al cuadrado más esta otra distancia, porque el teorema de Pitágoras dice la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Muy bien, aquí está. Pero yo no quiero el módulo del vector, o sea, la hipotenusa no la quiero al cuadrado, sino solamente el valor de la hipotenusa. Entonces le saco raíz y será A2 menos A1 al cuadrado más B2 menos A2 al cuadrado. Y como yo sé que la diferencia de A2 menos A1 es la primer componente del vector y B2 menos A2 es la segunda componente, pues de ahí sale que el módulo de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Y si nuestro vector tiene tres componentes, es decir, si nuestro vector está en el espacio de 3 dimensiones, tiene primer componente, segunda componente y tercer componente, entonces un módulo pues se va a calcular como la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercer componente al cuadrado. Y ya, eso sería todo. Entonces, a esta distancia, pues se le conoce como módulo del vector y es la distancia que existe entre el punto origen y el punto extremo del vector. Pero como con esas coordenadas del punto origen y del punto extremo puedo calcular las componentes escalares del vector, pues entonces simplemente utilizo mejor
ya directamente las componentes escalares del vector. Y aquí está. Entonces, módulo de un vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. ¿Están de acuerdo, muchachos? Entonces, aquí cuando estábamos calculando el módulo del vector m, había un error. El error es que había escrito A2 menos A1, pero la primer componente de m es B1 menos A1. Entonces, nada más corregimos eso. Ya está aquí. Corregido B1 menos A1. Y aquí también B1 menos A1, el cual es la primer componente de M. Muy bien, perfecto. Y también ese error estaba presente aquí en el triángulo rectángulo, donde el cateto adyacente de este ángulo tiene como valor B1 menos A1. Primer componente del punto extremo menos primer componente del punto origen. Entonces corregimos eso. Muchas gracias. Listo. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Tenemos, ahora sí, a ver, déjenme ver. Dice, magnitud o módulo de un vector. La magnitud o módulo de un vector es el tamaño de cualquier segmento dirigido que lo representa. Ya lo habíamos visto. De forma analítica, el módulo de un vector en el plano se obtiene por la expresión módulo de A, que es un vector que está en el plano, sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de A. Justamente dice donde A1 y A2 son las componentes escalares del vector A. Entonces, para que no entiendan, nos están diciendo que el vector A tiene componentes escalares A1 y A2 y su módulo es la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Muy bien. Después dice magnitud o módulo de un vector. De forma analítica, el módulo de un vector en el espacio se obtiene con esta otra expresión. Entonces, si nuestro vector A está en el espacio de 3 dimensiones, entonces sería sus componentes A1, A2 y A3. Y su módulo, pues será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente. Muy bien, perfecto. Y aquí está nuestro vector A. Este es nuestro vector A. Entonces aquí tenemos la componente escalar del vector A sobre el eje X, es esta A1, que es esta de aquí. O sea, la sombra que proyecta el vector A sobre el eje X. Luego tenemos la sombra que proyecta el vector A sobre el eje Y, que es A2, que es esta. Y luego la sombra que proyecta el vector sobre el eje Z, que es esta, que tiene este mismo valor. Y ahí están. Entonces, si yo quiero calcular su módulo, pues saco la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Muy bien. Bueno, ahora pasamos al concepto de vector unitario. Decimos, un vector es unitario si su módulo es igual a la unidad. En particular, los siguientes 3 vectores unitarios son muy útiles en el álgebra vectorial. Entonces tenemos estos 3 vectores unitarios que son muy útiles y muy conocidos. Por eso no llevan testa, porque son tan conocidos que ya cuando los vemos decimos, ah, sí, es el vector Y. Es el vector que tiene la misma dirección que el eje X. Es el vector J. Es el vector que tiene la misma dirección que el eje Y. Y después tenemos al vector K, que tiene la misma dirección que el eje Z. Entonces tenemos el vector Y, el vector J y el vector K. Estos 3 vectores son muy útiles y muy conocidos en el álgebra vectorial y son 3 vectores que son unitarios. Su módulo vale 1 y pues si tienen duda pueden sacarlo. Por ejemplo, el módulo de Y será la raíz cuadrada de 0 al cuadrado, perdón, de 1 al cuadrado, que es su primer componente, más 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, que son su segunda y tercer componente respectivamente. Entonces nos quedaría raíz de 1, que es 1. Luego el módulo de J, pues sería la raíz cuadrada de la primer componente del vector al cuadrado, que es 0, más la segunda componente al cuadrado, que es 1, más la tercer componente al cuadrado, igual nos quedaría 1. Y por esa razón estamos diciendo que estos vectores son unitarios. Y bueno, ya para terminar, sacamos el módulo del vector K, que sería la primer componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercer componente al cuadrado. Y entonces nos quedaría 1 y eso da la raíz de 1 y eso nos queda que el módulo del vector K también es 1. Entonces todos aquellos vectores que tengan por módulo la unidad se van a llamar vectores unitarios. Y vamos a continuar. El vector Y tiene la misma dirección y sentido que el eje X. El vector J tiene la misma dirección que el eje Y. Y por último, el vector K tiene la misma dirección que el eje Z.
Es muy importante no confundir las notaciones de vector y de punto y de escalar. Sin embargo, los vectores unitarios I, J y K son tan conocidos que se permite dejar de escribir la línea superior a las letras. Entonces, aunque nosotros habíamos dicho que todos los vectores se representan con letras minúsculas testadas y con un signo igual, va a los vectores unitarios I, J y K, como son tan conocidos, se nos permite dejar de escribir la línea superior. Pero si alguien se la quiere poner, pues no hay problema, pero usualmente no se pone porque son muy conocidos. Después dice, los vectores I de componentes 1, 0, 0, el vector J de componente 0, 1, 0 y el vector K de componente 0, 0, 1 son tres vectores unitarios apuntando hacia el sentido positivo de cada uno de los ejes coordenados. Entonces decíamos, el vector I apunta en el sentido positivo de X, el vector J en el sentido positivo de Y y el vector K en el sentido positivo del eje Z. Muy bien, fíjense, para que lo entiendan también ustedes, si yo dibujo aquí un sistema de referencia, este es mi eje X, este es mi eje y mi eje Z sale del pizarrón o de la pantalla, perdón, sale de la pantalla hacia ustedes. Es como si pusieran una pluma aquí, un lapicero, lápiz, lo que sea en este puntito y lo apuntan hacia ustedes. Ese sería el eje Z, por ejemplo. Entonces el vector I apuntaría en la dirección del eje X positivo. El vector J apuntaría hacia arriba, hacia la dirección de Y positivo, y el vector K apuntaría hacia ustedes. Si este fuera nuestro sistema de referencia. Muy bien. ¿Sí no entendieron eso, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, profe. Perfecto, vamos a seguir. Bueno, después dice forma trinómica de un vector. Cuando un vector lo escribimos como la suma de los vectores unitarios I, J y K modificados en tamaño por un escalar que le llamamos A1, A2 y A3, respectivamente, decimos que está en su forma trinómica. Entonces, fíjense, yo voy a representar al vector A en forma trinómica. ¿Cómo es eso? Pues multiplicando a los vectores I, J y K por un escalar que los va a modificar. Entonces al vector I lo voy a multiplicar por el escalar A1, al vector J por el escalar A2 y al vector K por el escalar A3. Observen ustedes, aquí tengo que el vector I tiene componentes escalares 1, 0, 0 y van a multiplicarse por el escalar A1. Entonces multiplico cada componente por ese escalar y entonces me quedaría A1, 0, 0. Después al vector J que tiene componentes escalares 0, 1, 0, lo multiplico por el número A2 y entonces modifico cada componente. A2 por 0 pues es 0, A2 por 1 es A2 y A2 por 0 pues da 0. Y luego al vector K que tiene componentes escalares 0, 0, 1, lo multiplico cada componente por el número A3 y entonces me queda 0, 0, A3 y ya entonces si lo sumo me queda que el vector A tendrá componentes escalares A1, A2 y A3, pero también puede representarse en forma trinómica como A1 por I más A2 por J más A3 por K. En resumen, a un vector lo puedo representar de dos formas, en forma trinómica o en forma de componentes escalares. Entonces, observen ustedes, vamos a hacer algunos ejemplos para que lo copien y lo entiendan mejor. Entonces, déjenme ver dónde está. Aquí está mi lápiz. Entonces, tengo el vector B, que en forma trinómica será 3i más 4j más 7k. Entonces, mi vector B también se puede representar en forma de componentes escalares solamente como 3, 4 y 7. ¿Sí observan? O sea, lo único que estábamos diciendo es que ya habíamos visto, comenzamos con esto, que a un vector lo representamos en forma de componentes escalares como una terna ordenada. Pero ahora lo nuevo que estamos comenzando a ver es que ese vector representado como terna ordenada se puede representar en forma trinómica usando los vectores I, J y K. ¿Sí, muchachos? ¿Cómo ven? Entonces, ¿quién me ayuda ahora sí? ¿Quién me ayuda para representar al vector C de componentes escalares 1, 2, 3 en forma trinómica? Luego al vector M de componentes escalares menos 1, menos 5, 10 en forma trinómica. Entonces, lo que estamos diciendo es que un vector se puede representar de dos formas. En forma de componentes escalares, como una terna ordenada, o en forma trinómica, usando a los vectores I, J y K. Adelante, Suset, con el vector C, por favor. Sería I más Ajá, sí, 2
K más 3K. Exacto, Suset, muchas gracias. Y después, Andrea, adelante, por favor. Al vector M en forma trinómica. ¿Quién, profe? Andrea. Ah, ok, entonces sí, soy yo. Entonces Ajá. sería menos I Ajá, muy bien. menos 5J Sí, y más 10K. perfecto. Entonces nada más no olviden eso. Un vector se puede representar de dos formas. En forma de componentes escalares o en forma trinómica, cualquiera de los dos. La primera, las componentes escalares del vector decimos son las sombras o las proyecciones ortogonales que proyecta el vector sobre cada eje coordenado. Y la forma trinómica del vector consiste en representar al vector como la suma de los vectores i, j y k multiplicados por un escalar. Muy bien, perfecto, ya está. Bueno, vamos a avanzar todavía un poco más. Nos faltan ver unos cuantos conceptos más para empezar ahora sí ya a hacer todos los ejercicios de todo lo que hemos visto. Vamos a ver ahora el concepto de ángulos directores de un vector. Dice, los ángulos directores de un vector son los ángulos que forma el vector con el sentido positivo de cada uno de los ejes coordenados. Y una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces, aquí tenemos al vector A de componentes escalares A1, A2 y A3. Entonces, los ángulos directores van a ser los ángulos que forma el vector con cada eje coordenado en su sentido positivo. Entonces, fíjense, aquí estamos diciendo que el ángulo que forma el vector A con el eje X, que es este, se llama alfa. El ángulo que forma el vector con el eje Y se llama beta. Y el ángulo que forma el vector A con el eje Z en su sentido positivo se llama gamma. Entonces, repetimos, los ángulos directores son los ángulos que forma el vector con cada uno de los ejes coordenados en su sentido positivo. Muy bien. Entonces, estos se llaman ángulos directores. Aquí está la expresión, pero bueno, no la anotamos todavía. Ahorita les explico por qué no la vamos a anotar. Vamos a pasar al siguiente concepto y ese concepto se llama cosenos directores de un vector. Entonces dice, si evaluamos el coseno de cada uno de los ángulos alfa, beta y gamma, es decir, si a cada uno de los ángulos directores les calculamos su coseno, vamos a obtener lo que se conoce como cosenos directores. Y vamos a ver qué son los cosenos directores. Dice, los cosenos directores son las componentes del vector unitario del vector A. Entonces, fíjense, si yo tengo a mi vector A que tiene componentes A1, A2 y A3, yo sé que para saber cuál es el módulo del vector, pues tengo que sacar. Módulo del vector es la raíz cuadrada de A1, A2 y A3. Imagínense que su módulo no es 1, que su módulo es 10. Cualquier vector yo lo puedo hacer unitario. ¿Cómo lo hago unitario? Ah, pues muy sencillo. Entonces, para que un vector que no es unitario se vuelva unitario, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Usualmente denotamos a los vectores unitarios como igual que el vector original, pero le agregamos una U que significa que es unitario, o bien al vector A le ponemos un acento circunflejo. Eso significa que es un vector unitario, ¿ya? Y entonces les decía, un vector que no es unitario se puede hacer unitario, ¿cómo? Dividiendo cada una de sus componentes entre su módulo. Entonces dividiré la primer componente entre el módulo de A, después la segunda componente entre el módulo de A, y la tercer componente entre el módulo de A. Eso está forzando a que mi vector sea unitario, aun cuando al principio no lo fuera. Entonces, les repito, yo puedo hacer a cualquier vector unitario como dividiendo cada componente entre su módulo. Y entonces, ya que vimos eso, entonces van a entender mejor esto que decía aquí. Dice, los cosenos directores son las componentes del vector unitario. Entonces, aquí ya tengo a mi vector A unitario, entonces su primer componente, obsérvenla, su primer componente es el coseno director de alfa. Después dice, la segunda componente del vector unitario es el coseno del segundo ángulo director. Y la tercer componente del vector unitario es el tercer coseno director. Muy bien. Y justamente por eso les dije que no anotaran las expresiones anteriores, porque si nosotros recordamos esto, que los cosenos directores son las componentes del vector unitario, entonces
lo primero que voy a tener que hacer es asegurarme que el vector sea unitario y entonces cada componente del vector unitario es un coseno director. La primer componente es el coseno de alfa, que es el ángulo que forma el vector con el eje X. La segunda componente va a ser coseno de beta, donde beta es el ángulo que forma el vector con el eje Y. Y la tercer componente del vector unitario va a ser gamma, que es el ángulo que forma el vector con el eje Z. Por eso asociamos primer componente con X, segunda componente con Y, tercer componente con Z. Y entonces si a mí me piden en algún momento el ángulo director, pues despejo alfa será ángulo cuyo coseno es A1 entre el módulo de A. Si me piden beta, pues despejo. Beta será ángulo cuyo coseno es A2 sobre el módulo de A. Y si me piden gamma, entonces será ángulo cuyo coseno es A3 sobre A. Y ya. Entonces les repito, lo más importante es que se queden con la idea. Los cosenos directores son las componentes del vector unitario. Muy bien. Entonces aquí está A unitario. Tiene componentes coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, porque el coseno de alfa es la primer componente entre el módulo de A, coseno de beta la segunda componente entre el módulo de A y coseno de gamma la tercer componente entre el módulo de A. Pero bueno, ya por último, antes de pasar a hacer un ejercicio numérico sobre esto, dice, como son las componentes de un vector unitario, su módulo es 1, porque dijimos que los vectores unitarios tienen como característica que su módulo es 1 y por lo tanto se va a cumplir esta condición. Y vean por qué. O sea, yo estoy diciendo que el módulo de A es raíz cuadrada de A1 más A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. Entonces, el vector unitario tiene componentes A1 sobre el módulo de A, A2 sobre el módulo de A y A3 sobre el módulo de A. Entonces decimos que esta es la primer componente del vector unitario, esta es la segunda componente y esta es la tercera componente. Y nosotros sabemos que el módulo de un vector se obtiene como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces lo estoy metiendo en una raíz, pero ya sé que este módulo pues tiene tamaño 1. Entonces, módulo de A al cuadrado, pues será coseno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de beta y coseno cuadrado de gamma. Y eso será 1 porque 1 al cuadrado es 1. De ahí salió esa expresión. Porque el vector es unitario, entonces la suma de los cuadrados de las componentes va a dar 1. Pero bueno, para que lo entiendan mejor, pues vamos a hacer un ejemplo. Pongan mucha atención. Aquí está. Listo. A ver, déjenme pasar a una hoja nueva. Bueno, yo tengo el vector A. Ahora vamos a hacerlo con números para que lo entiendan mejor. El vector A tiene componentes 2, 3, 4. Entonces, ¿quién me ayuda a calcular el módulo de A, por favor? ¿Cuál sería el módulo de A? ¿Quién me puede decir? Adelante, Julieta, te escucho, por favor. Adelante, Julieta. Creo que tu micrófono está apagado. Bueno, Ajá, sí, ya, listo. aquí es raíz cuadrada de 4 más 9. Ajá, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado Más 4 al cuadrado. Exacto, muy bien. Entonces tú dijiste que es 4 más 9 más 16, ¿verdad, Julieta? Sí. Entonces eso sería la raíz de 29. Exacto, muy bien. Y no se puede simplificar. Muy bien, ese es el módulo de A, tal cual, eso es lo que habíamos visto. Después, tenemos que, si nos piden por alguna razón hacer al vector A unitario. Entonces dijimos, el vector se hace unitario si se divide cada componente entre su módulo. Entonces lo voy a escribir aquí. 2 entre el módulo que es raíz de 29. Luego escribiré 3 entre el módulo que es raíz de 29. Y luego escribiré 4 entre el módulo que es raíz de 29. Entonces ya este nuevo vector que acabo de escribir es un vector unitario. ¿Y cómo puedo asegurarme que efectivamente es un vector unitario? Pues le puedo sacar el módulo de nueva cuenta, pero ahora el nuevo vector. Entonces será la raíz cuadrada de 2 sobre la raíz de 29 al cuadrado, o sea, la primer componente al cuadrado, más 3 sobre la raíz de 29 al cuadrado, más 4 sobre la raíz de 29 al cuadrado. Entonces me quedaría
por propiedades de los exponentes, cuando tengo a entre b a la n, cada uno de las expresiones de numerador y denominador se le va esa potencia. Entonces me quedaría 4 29avos. Después me quedaría 9 29avos. Y por último me quedaría 16 29avos. Entonces nos dijeron en la primaria, si tienen el mismo denominador, pues solamente escribe un solo denominador y suma los numeradores. Entonces ya tenemos eso. Nos queda 4 más 9 es 13, más 16 es 29. 29 sobre 29 es 1. Y justamente el nuevo vector tiene por módulo 1. ¿Lo ven? Entonces está bien. Es correcto lo que hicimos y es importante que lo entendamos. Cualquier vector que no tenga módulo 1 se puede hacer unitario dividiendo cada componente entre su módulo. Y entonces, al final, lo que vimos fue que cuando el vector es unitario, entonces cada componente es un coseno director. Entonces, este vector que ya es unitario, su primer componente sería el coseno de alfa, su segunda componente el coseno de beta y su tercer componente el coseno de gamma. Entonces, con esto ya puedo decir que el coseno de alfa es 2 sobre la raíz de 29, el coseno de beta es 3 sobre la raíz de 29 y, permítanme, por favor, el coseno de gamma, coseno de beta 3 sobre raíz de 29 y coseno de gamma sería 4 sobre la raíz de 29. Estos que tenemos aquí se llaman cosenos directores. Y por aquí vamos a escribir los ángulos directores. Los ángulos directores pues consistirá solamente en despejar a los ángulos. Entonces sería alfa, será coseno inverso, arco coseno o ángulo cuyo coseno es 2 sobre la raíz de 29. Luego beta será arco coseno, coseno inverso o ángulo cuyo coseno es 3 sobre la raíz de 29. Y por último gamma será arco coseno, coseno inverso o ángulo cuyo coseno es 4 sobre la raíz de 29. Y si nosotros calculamos con nuestra calculadora estas expresiones, ¿me pueden decir qué ángulo les queda, por favor? Adelante. Entonces, fíjense, como estos ya son las componentes del vector unitario, son equivalentes a los cosenos directores. Y hubo una expresión que nos salió hace rato, que decía coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma, ¿a qué es igual? Pues recuerden, este es el coseno cuadrado de alfa, este es el coseno cuadrado de beta, ya está elevado al cuadrado, y este será el coseno cuadrado de gamma. Entonces, fíjense, ya si lo sigo trabajando, entonces seguiría siendo coseno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de beta, coseno cuadrado de gamma, y entonces esa suma da 1, y eso es lo que decía esa expresión que aparecía en la presentación, que la suma de los cuadrados de los cosenos directores es igual a 1, porque estos tres que tenemos aquí son la suma de estos tres. Y entonces esa suma quedó igual a 1. Esa expresión siempre se cumple y se las estoy recordando porque en algunos ejercicios se resuelven utilizando esa expresión, que la suma de los cuadrados de los cosenos directores es igual a 1. Pero bueno, vamos a ver otra vez para que les queden mucho más claros esos conceptos. Dijimos, los ángulos directores son los ángulos que forma el vector con cada uno de los ejes coordenados. Entonces vamos a verlo gráficamente. Vamos a ver. Entonces, vamos a pasar a GeoGebra. Permítanme un momento la grabación. Bueno, vamos a representar al vector A. Entonces, el vector A con letras minúsculas igual 2, 3, 4. Ahí está mi vector A. ¿Ya lo ven? Ahí está mi vector A. Entonces, también dijimos que había vectores que tienen la misma dirección que el sentido positivo de los ejes coordenados. Esos son los vectores I, J y K. Entonces voy a poner aquí el vector I. ¿Cuáles son sus componentes? ¿Quién me puede decir, por favor? Adelante. ¿Cuáles son las componentes escalares del vector I? 1 es 1,00. Exacto, muy bien. Ahí está mi vector I, que tiene la misma dirección que el eje X, obsérvenlo. Ahí está, es este de aquí, este pequeñito. Muy bien, después tenemos el vector J, que ¿cuáles son sus componentes escalares?
Jocelyn. 0, 1, 0. 0, 1, 0. 0, 1, 0. Muy bien, perfecto. Y aquí observen, ya apareció. Es este vector pequeñito que está en la dirección del eje Y. Y por último, nuestro tercer y último vector, ese unitario, es el vector K, que tiene componentes 0, 0, 1. 0, 0, 1. Exacto, muy bien, ahí está. Vean, vean. Listo. Es el vector que tiene la misma dirección que el eje Z. Jocelyn, adelante, te escuchamos. No sé si tienes alguna duda o quieres participar. No quería participar, pero ya. Ahorita en un momento, Jocelyn, muchas gracias. Y bueno, entonces dijimos, el vector va a formar un ángulo con respecto de cada uno de los ejes coordenados. A ese ángulo se le llama ángulo director y es el ángulo que forma el vector con cada eje coordenado en su sentido positivo. Y al coseno de esos ángulos directores, pues se le llama cosenos directores. Y los cosenos directores son las componentes del vector unitario. Entonces, bueno, ya vamos a ver esto. Vamos a ver primero qué ángulo forma el vector con el eje X. Entonces, aquí en GeoGebra, pues también hay una opción para calcular ángulo. Observen ustedes ángulos. Entonces, seleccionamos, permítanme. Un momento. A ver, déjenme ver. Es que se marcó este. Listo. A ver, vamos a ver. Aquí está. Ya. Vamos a sacar ángulo. Listo. Entre este vector y este vector, que es el eje X. Y vean ustedes que nos marcó GeoGebra. Dice que el ángulo entre el vector A y el eje X es 68.2 grados. ¿Y qué me habían dicho ustedes con su calculadora? 68.19. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? Sí. Perfecto. Y vean, Sí. ahí se ve el ángulo que forma el vector con el eje X es 68.2, dice GeoGebra. Bueno, ahora vamos a ver el ángulo que forma el vector con el eje Y. Entonces voy a quitar lo voy a apagar. Entonces vamos a apagar también al vector Y para que no nos haga mucho ruido y al vector K. Entonces vamos a calcular el ángulo entre el vector A y el eje Y, o el ángulo entre el vector A y el vector J, que tiene la misma dirección que el sentido positivo del eje X. Muy bien, entonces aquí tengo mi vector A y selecciona mi vector J. Y entonces ya me dice que el ángulo es de 56.15 y el ángulo que ustedes me dieron fue 56.149, justamente. GeoGebra lo está redondeando. Muy bien, ¿ya vieron? El que me dijeron también fue correcto. ¿Están de acuerdo? Y ahora ya se ve gráficamente a qué se refiere eso del ángulo director. Al ángulo que forma el vector con cada eje coordenado. Ahí se ve. 56.15 grados es el ángulo que forma el vector con el eje Y. Y bueno, vamos a pasar a ver el último. Entonces, el ángulo que forma el vector con el eje Z. En nuestro caso estamos calculando el ángulo que forma el vector con el vector que tiene la misma dirección que el eje Z, en este caso el vector K. Y ahí está, nos está marcando 42.03, que fue lo que me dijeron, justamente, tal cual. ¿Sí lo ven, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya vieron? Entonces, esos se llaman ángulos directores. Los ángulos que forma el vector con cada uno de los ejes coordenados. Esos se llaman ángulos directores. Y si nosotros a esos ángulos directores les calculamos el coseno, entonces se van a llamar cosenos directores. Y ya vimos que los cosenos directores son las componentes de los vectores del vector unitario. O sea que si yo saco el coseno de 42.03 grados, me va a quedar el mismo valor a que yo calcule. Permítanme mostrarles. Entonces, si yo calculo el coseno de 42.03, me va a quedar 4 sobre raíz de 29. Me va a quedar ese valor. Si yo calculo el coseno de 56.14, me va a quedar 3 sobre raíz de 29. Y si calculo el coseno de 68.19, me va a quedar 2 sobre raíz de 29. Obviamente no estamos utilizando todos los decimales, entonces si calculan el coseno así de estos, no les va a quedar exactamente este valor, pero es un valor muy cercano. Entre más decimales usen, pues el valor va a ser cada vez más cercano. No sé cómo ven. ¿Sí les quedó claro todo esto que vimos hoy? Muchachos, todavía no nos vamos a ir. Nos quedan 10 minutos para
hacer otro ejercicio más y después les decía, nos vamos a quedar unos minutos adicionales para hacer todavía más ejercicios. Bueno, tengo al punto A de coordenadas 3, 6, 0 y al punto B de coordenadas -1, -2, -7. Entonces quiero encontrar al vector U, que es equivalente al segmento dirigido que va de A hacia B, pero también quiero encontrar al vector V, que es el segmento dirigido que va ahora de B hacia A. Entonces, bueno, a ver, vamos a hacer eso primero. Entonces dijimos, pues el segmento dirigido que va de A hacia B, pues serán las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A. Muy bien, entonces, por favor, Jocelyn, que hace rato nos ibas a ayudar a participar, ¿podrías comenzar tú con el vector U, calcular sus componentes, Jocelyn? Sí, profe. Ajá. Entonces quedaría... Paso por paso, recuerda, no solo nos des el resultado. Ok. Entonces sería que -1 menos Ajá. 3. Exacto, ¿Coma? muy bien. Sí, muy bien. Menos Jocelyn. 2 menos 6. Exacto, coma. Menos 7 menos 0. Exacto. A la primer coordenada de B le resto la primer coordenada de A. Luego a la segunda coordenada de B le resto la segunda coordenada de A. Y por último, a la tercera coordenada de B le resto la tercera coordenada de C. ¿Por qué? Porque B es mi punto extremo en este caso. Entonces, ¿qué nos quedaría ahora sí ya simplificado? Jocelyn, por favor. Quedaría menos 4, menos 8, Ajá. menos 7. Exacto, muy bien. Ya está, Jocelyn. Muchas gracias. Entonces ahora, por favor, Suset, ayúdanos con el segmento que va de B hacia A. Sería 3 menos -1. Ajá, permíteme. Entonces sería 3 menos -1, ajá, coma. 6 menos -2. Ajá. 0 menos -7. Exacto. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Queda 4, ajá. 8, 7. Exacto. ¿Y qué diferencia notan entre U y V? Que no son negativos, sino positivos. Exacto. O sea, ¿Son simétricos? Los números son los mismos, ¿no? Pero están apuntando en direcciones opuestas, exacto. Y son simétricos respecto a quién, ajá. Al origen. Al origen, muy bien, perfecto. Listo, ya está. Entonces ya calculamos un ejercicio donde nos dan punto origen y punto extremo y a partir de ellos obtenemos un vector que es un segmento dirigido. Nos tienen que decir, si nos dan 2 puntos, pues qué segmento dirigido quieren, el que va de A a B o el que va de B hacia A, que no son los mismos, ¿eh? No es lo mismo. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a hacer, calcular el módulo de ambos vectores. Entonces, ¿quién me puede ayudar? Bueno, ya están las manos levantadas. Que me ayuden a calcular el módulo de U y alguien más el módulo de V. Entonces, adelante, Daniela, por favor, el módulo de U. Ayúdanos. Bueno, voy a poner aquí una línea recta para que sepan que son 2 ejercicios. ¿Listo, Daniela? Adelante, te escuchamos. Daniela, creo que está apagado tu micrófono. Daniela Cepeda, adelante, te escuchamos. Daniela. Sí, está apagado tu micrófono. Ay, perdón, profe. No, adelante. Módulo de U, que es el segmento que va de A a B. ¿Perdón? La raíz cuadrada. Ajá, la raíz cuadrada, sí. Ajá. De 3 al cuadrado. No, porque el vector U, estas son sus componentes escalares. Estos no son vectores, son puntos. Pero esos puntos no los llevo Sí. para Menos 4 encontrar. al cuadrado. Ajá, muy bien. Más 8 al cuadrado. Menos 8 al cuadrado, ajá. ¿Sí? Ajá, más menos 7 al cuadrado. Exacto, muy bien. Entonces nos quedaría la raíz de 16 más 64 más 49. Entonces, ¿qué nos quedaría?
¿Qué nos quedaría? Daniela, tú misma, por favor. La raíz de 129. Ajá, muy bien, perfecto. La raíz de 129. Muy bien. ¿Y esa es exacta, Daniela? No. ¿No? Muy bien, entonces la dejamos así ya. Perfecto. Muchas gracias, Daniela. Listo. Entonces ahora, para Sí. calcular el módulo de B, Natalie, por favor, te escuchamos, del vector V. Sería raíz de 4 al cuadrado ¿Sí? más 8 al cuadrado Ajá, más 7 al cuadrado. exacto. Entonces nos quedaría 16 más 64 más 49, que de nueva cuenta sería la raíz de 129, ¿verdad, Natalie? Sí, profe. Muy bien. Y entonces con este módulo, pues ya podemos obtener al vector U unitario, que puede representarse de esta manera o de esta otra. Y también podemos obtener al vector B unitario, que puede representarse de esta forma o de esta otra. Entonces, ahora sí, por favor, Nicole, ¿me puedes decir quién es U unitario? Por Sí, favor. profe, sería menos 4 sobre 129, bueno, menos, ajá, 129, Raíz de coma, 129, ajá, sí. menos 8 sobre raíz de 129 Ajá, coma. y menos 7 raíz de 129. Perfecto, muy bien. Y de una vez, Nicole, por favor, el vector B unitario. Sería 4 sobre raíz de 129, Ujú, coma 8 raíz de 129 ujú. y 7 sobre raíz de 129. Muy bien, y entonces ya saben cómo verificar si lo que hicieron es correcto, ¿no? Pero está bien, entonces si nosotros calculamos el módulo de estos nuevos vectores, nos va a quedar justamente que el módulo vale 1. Entonces, bueno, si tuviesen duda, ya saben cómo hacerlo. Muy bien. Y entonces nosotros sabemos que este vector unitario, sus componentes, ¿cómo se llaman? ¿O a qué son equivalentes? ¿Quién me puede decir, por favor? Las componentes de estos dos vectores unitarios. Nicole, ajá, adelante. ¿A qué son Sí, a ¿cuál los era la pregunta, profe? ¿a qué son equivalentes cada componente del vector unitario que calculamos? ¿A qué? A los Sería el coseno director o algo así. ajá, los cosenos directores, muy bien. Entonces, esto es igual a coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma en ese orden. ¿Por qué? Porque alfa es el ángulo que forma el vector con el eje X y esta es la componente en X del vector. Luego, beta es el ángulo que forma el vector con el eje Y y esta es la componente del vector en el eje Y. Y luego gamma es el ángulo que forma el vector con el eje Z y esta es la componente del vector en el eje Z. Muy bien. Y aquí también sería coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Muy bien, ya está. Entonces, pues ya que sabemos eso, entonces diríamos coseno de alfa es menos 4 sobre raíz de 129. Coseno de beta sería menos 8 sobre la raíz de 129. Perdón. Y por último, coseno de gamma sería menos 7 sobre la raíz de 129. Entonces de aquí puedo despejar a los ángulos directores. Alfa sería ángulo cuyo coseno es menos 4 sobre raíz de 129. Beta sería ángulo cuyo coseno es menos 8 sobre la raíz de 129. Y por último, gamma sería ángulo cuyo coseno es menos 7 sobre la raíz de 129. Y ya está. Entonces, ¿quién me puede decir esto mismo que hice para el vector V? Por favor, unitario. Adelante, los escucho. Ajá, Paula, por favor, muchas gracias. Ok, sería alfa es igual Coseno de alfa. al arco coseno. Ajá, primero coseno de alfa. Es igual a 4 Ajá. sobre raíz de 129. Exacto, y de ahí, entonces ahora sí, alfa sería igual. Ajá. Arco coseno. Ajá. De menos 4, de 4 sobre raíz de 129. Exacto, muy bien. Y luego, Paula. Coseno de beta es igual a menos 8 sobre Ajá. 129. Raíz de 129, ajá.
Y Y beta es igual a arco coseno Ajá. de 8 sobre raíz de 129. Ajá, muy bien. Y por último, coseno de gamma. Es 7 sobre raíz de 129. Ajá, y entonces gamma sería arco coseno de 7 sobre la raíz de 129. Muy bien, y entonces, ¿qué nos queda? Calcular ¿Quién los me dice? ángulos. Sí, por En el- favor. Ajá, en por favor. En alfa Ajá, queda, para el primero, para U, unitario. Sí. ajá, Ajá, adelante. queda 110.62. Bueno, ajá, menos 110 será. Punto 62, ajá. Pero es que recuerda que el ángulo que estamos buscando es el ángulo que forma con el eje X en su sentido positivo. Entonces, a Ah, ver. Ajá, pero espera, para que lo veas mejor. Entonces, aquí tenemos nuestro sistema cartesiano en 3 dimensiones, X, Y y Z. Y tenemos al vector U, que ya me dijeron que es -4, -8, -7. ¿En qué octante se encuentra este vector? Su punta de este vector. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué octante? ¿En el séptimo? En el séptimo, ajá, donde X es negativo, Y es negativo y Z negativo. Muy bien, en el séptimo. Entonces, con el eje X, si nuestro vector está en el séptimo octante, pues va a formar un ángulo mayor a 90. Entonces, ¿cuál sería ese ángulo? Bueno, lo dejamos así si quieres y ahorita cuando lo veamos en GeoGebra van a ver cuál es el ángulo positivo que tenemos que reportar. Entonces, ¿me repites, Daniela, por favor, qué te quedó en la calculadora? 110.62. ¿Positivo? ¿Así tal cual? Ajá. Ajá, perfecto, muy bien, muchas gracias. Luego, beta. Creo que 110.6. Ajá. Y para gamma. Pero no puede ser lo mismo No, porque, es ajá, no puede ser lo mismo porque este es No, 4. es 134. ¿Perdón? Es 134.77. Ajá, ajá. 134.77. Sí. Ajá, y el último. 128.04. Ajá, perfecto. Muy bien. Y ahora para los del vector V unitario. Muchachos. 69.37. Perdón, déjenme. Ajá, ¿qué? Perdón. 69.37. 79. 69. 69. Ajá. Ajá, perfecto. Muy bien. Ajá, luego para beta. 45.22. Ajá, permítanme. 45.22. Muy bien. Y para gamma. Ajá, para gamma, muchachos. 51.95. Perfecto. Y ya nada más lo vemos en GeoGebra y ya, para que no vaya a ser tan pesada para ustedes la clase. Muy bien. Eso es lo último que vamos a ver en GeoGebra y ya. Entonces, bueno, vamos a borrar esto. Ya les estoy compartiendo GeoGebra, ¿verdad, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿quién era nuestro vector U? Primero vamos a trabajar con U. -4, -8, -7. Perfecto. Coma -7. Listo. Ahí está nuestro vector U, que como bien me dijeron, ese vector U está en el séptimo octante, ¿verdad? Recuerden, este de aquí es el primer octante, segundo, tercero, cuarto, debajo del primero el quinto, enfrente sexto y a su costado el séptimo. Y justamente ese vector, su punta está en el séptimo octante. Entonces, bueno, ya nada más vamos a calcular los ángulos directores. Entonces calculamos el ángulo entre el vector I, que está aquí, y el vector U. Bueno, no me ha dejado seleccionar al vector I. Permítanme, a ver, déjenme ver. No. Listo, a ver, vamos a intentarlo otra vez. Ángulo, el vector I, y este vector no me deja seleccionar. Es que está por debajo. Bueno, vamos a hacer el vector V para ver si ese es más fácil que nos permita
Entonces el vector V pues tiene casi las mismas componentes, solo que con signo contrario, 4, 8 y 7, ¿verdad, muchachos? Que es este que está aquí arriba. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto, muy bien. Déjenme borrar esto. Listo. A ver. Ahora sí. Va. Bueno, empezamos con el vector U porque el otro nos está costando un poquito más de trabajo. Entonces ya está mi vector U, que ese vector U está, V, perdón. Ese vector V está en el primer octante y ya sacamos el ángulo entre el vector V y el eje X. Entonces selecciono a mi vector y selecciono al eje X. Y entonces me quedó 69.38, que ustedes me dijeron 68.19. Ahí, ¿qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ya lo corrigen, ¿eh? Por favor. ¿Ya vieron? Pero sí se lo habían dicho bien, ¿no, profe? Entonces yo, sí, perdonen, es que estaba viendo. Que era 69.37. Ajá, sí, es que estaba viendo el ejercicio anterior, tienen toda la razón, sí está bien, 69.37 me dijeron. Muy bien, perfecto. Y ahora vamos a calcular el ángulo que forma el vector con el eje Y. Listo, listo. Sí, me lo dijeron bien, estoy de acuerdo. Perdón, es que estaba viendo otra foto diferente. Entonces, con el eje Y es el vector que está en color, bueno, sobre el eje en color verde. Ahí está. Entonces apago el primero. Beta es 45.22, que es justamente el que me dijeron. El vector V está formando el ángulo de 45.22 con el eje Y. Y bueno, ahí se ve. Y por último, el ángulo que forma el vector con el eje Z. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos el vector con el eje Z, que es el vector que tiene la misma dirección que el eje Z positivo, es el vector K. Y ahí está, es 51.95, que fue lo que me dijeron. Perfecto, ¿ya ven? Sí está bien. Ahora vamos a intentar de nuevo con el vector U. Vamos a ver. Listo. A ver, déjenme borrar estos. Ya los verificamos que lo que me dijeron estaba bien. Ya nada más vamos a verificar para el vector V, pero déjenme ver qué puedo hacer para que sí se puedan seleccionar, porque no sé por qué no se podía. Bueno, vamos a intentarlo. Listo, a ver si así ya se puede. Déjenme borrar estos ángulos. Borrar, que ya los verificamos que estaban bien. Y nada más calculamos el ángulo entre el vector y el eje X. Ya está, y nos quedó 110 grados punto 62, que fue lo que me habían dicho. ¿Sí te acuerdas, Daniela? ¿Me mencionaste eso? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a sacar el ángulo del vector U, el ángulo que forma el vector U con el eje Y, que es sería 134.78, que también fue lo que me dijeron. Muy bien, aquí está. Y por último, el ángulo que forma el vector U con el eje Z. Y nos quedó 128.05, que fue también lo que me dijeron. Entonces, vean, ya lo verificamos. Entonces, muchas gracias. Hasta aquí vamos a dejar la sesión